Hola, bienvenidos. Soy Edison Antonio Rubio, profesor de Ciencias Naturales. Nuestro tema hoy es ¿cómo es el método científico? ¿Cómo es el método con el que se estudian las ciencias naturales? Bienvenidos. ¿Cómo se estudia una ciencia? Las ciencias naturales tiene una forma de estudiarse, es una forma lógica, con unos pasos determinados, y todo esto se llama método científico. Un método es la manera de cómo se estudia. El método científico es la manera de cómo se estudian las ciencias naturales. Y este comprende una serie de pasos lógicos, pasos ordenados. A propósito, estudiante, ¿tienes una manera efectiva de estudiar? ¿Tienes un método efectivo para estudiar? Continuemos con las etapas del método científico. La primera etapa del método científico es partir de una interrogación, de una pregunta o de un problema. Entonces siempre vamos a partir de una interrogación a la cual hay que darle respuesta o de un problema al que hay que darle solución. La siguiente etapa del método científico es la etapa de la observación. ¿Y con qué observamos? Observamos con nuestros sentidos. Percibimos con nuestros sentidos el ambiente, percibimos con nuestros sentidos el objeto que vamos a estudiar. ¿Con qué observamos? Observamos con nuestros sentidos para percibir los objetos que estamos estudiando. En primer lugar, tenemos una percepción física. Por ejemplo, la luz. La luz es una percepción física. Percibimos la luz, percibimos el color, percibimos la forma, percibimos la distancia a la cual están los objetos. Y lo percibimos a través de nuestro órgano del sentido de la visión. Las vibraciones son una percepción física. Podemos percibir los ruidos, los sonidos, las onomatopeyas. Los sonidos onomatopéyicos, que son los ruidos que producen los animales. Esas son vibraciones que percibimos hasta nuestro órgano del sentido de la audición. Podemos percibir física y químicamente a través del órgano más grande del cuerpo humano, la piel. Y podemos percibir la presión, el calor, la dureza, el magnetismo, la humedad, la acidez, la basicidad. La percepción química propiamente dicha la hacemos a través de nuestros órganos de los sentidos para percibir las características, las propiedades de los materiales, como por ejemplo, recibimos información química a través del sentido del olfato, los olores, los aromas, las fragancias, los perfumes. A través del sentido del gusto recibimos información química de los materiales, los cuales los identificamos con los sabores, ácido, amargo, agrio. Esto nos da información
de las características de los materiales. Cuando no podemos medir, observar con nuestros propios sentidos, pues nos valemos de aparatos que amplifican nuestros sentidos, como por ejemplo, para ver cosas muy pequeñas, el microscopio y el telescopio, para ver cosas a grandes distancias. O como por ejemplo el radar para amplificar nuestra audición. O como por ejemplo cuando vamos a estudiar la química de otros materiales, enviamos por ejemplo a Marte, se envió las máquinas rover que llevan en sus aparatos laboratorios para hacer los análisis respectivos de los materiales químicos que existen en ese lugar. Después de la observación, la siguiente etapa en el método científico es la medición, la cuantificación de lo que se está observando, la medición de un fenómeno. Y para eso se han clasificado las diferentes magnitudes en las cuales se pueden medir las dimensiones de los materiales. Las magnitudes tienen una unidad patrón y esas unidades patrón tienen unos símbolos adoptados por la Unión Química Internacional. Aquí tenemos un cuadro de las principales magnitudes que estudiamos en ciencias naturales, su unidad de patrón y sus símbolos. El proceso de la medición no solo depende de la magnitud y del patrón, sino también de los instrumentos para medir, los cuales deben tener una exactitud y una precisión determinada. Muy fácilmente el observador o estudiante comete errores al medir, errores de apreciación, pero también pueden haber errores en los instrumentos, los cuales deben estar debidamente calibrados o sincronizados según la magnitud que se esté midiendo. Posteriormente al paso de la medición y cuantificación, viene una etapa muy importante, una etapa en la cual hay que establecer las suposiciones con una cierta lógica. Es decir, hay que hacer la formulación de las hipótesis, que es el término más adecuado para este paso. Formular hipótesis que expliquen lo observado, que den respuesta, que permitan predecir una solución. Hay que formular hipótesis con los conocimientos previos o que ya tenemos adquiridos o que hemos investigado. Las hipótesis hay que someterlas a una validación. Entonces, el siguiente paso es verificar si esas hipótesis van a funcionar. Es decir, vamos a hacer la validación de nuestras hipótesis iniciales. En algunos casos, pues bastará con hacer algunas pruebas de escritorio de acuerdo a nuestros conocimientos. Establecida una serie de explicaciones de nuestras hipótesis, habrá que verificar eso con la experimentación. Si los experimentos, el proceso de experimentación es satisfactorio, entonces tenemos que juiciosamente
proceder a justificar con un marco teórico válido eso que hemos verificado con la experimentación. Es decir, estamos en el paso de establecer unas teorías, unas leyes, unos postulados soportado en lo que ya estamos estudiando y conocemos. Posteriormente de haber construido toda nuestra argumentación científica que soporta nuestros estudios, tenemos que comunicar las respuestas que hemos obtenido o las soluciones que hemos descubierto sobre el fenómeno que estemos estudiando. Tenemos que comunicarlo a la comunidad científica, y eso empieza por socializar el conocimiento en las universidades, en los consejos de ciencias naturales, y someter nuestros estudios, dar la comunicación y someter nuestros estudios y conclusiones ante la comunidad científica internacional. Este paso no es tan sencillo porque requiere un rigor de estudio científico y la acreditación de las universidades y los consejos de ciencias. Este paso es la comunicación. No puede haber un descubrimiento que no se divulgue. No puede haber un invento que no se promulgue. Finalmente, que hemos pasado todas esas pruebas, viene la elaboración de los modelos. Pueden ser máquinas, dispositivos, etcétera, o divulgación de procesos para obtener respuestas. Todo el método científico nos llevará a elaborar un modelo. Ese celular que tienes, esa televisión, ese auto, esas lentes que tú tienes, todo eso ha llevado un rigor científico que ha llevado a la elaboración del modelo del cual tú ahora disfrutas. Entonces, el paso último de someterse al método científico es que tiene que haber un modelo que dé respuestas a nuestras preguntas, que provea soluciones a nuestros problemas y que dé satisfacción a nuestras necesidades. Han servido para entender qué es el método científico, cuáles son las etapas del método científico y para qué nos sirve el método científico. Dale me gusta, deja tus comentarios y suscríbete.